Crisólogo Cáceres, de la asociación ASPEC, está con nosotros. Y vamos a estar en la línea, si es que se puede, va a estar acá. Estamos enlazados con Carlos Zúñiga, de la asociación Elegir. Estamos acá para hablar de la decisión del Congreso de aprobar la ley que regula el servicio y crea el Registro Nacional de entidades administradoras de plataformas tecnológicas de intermediación del servicio de transporte especial taxi. En otras palabras, de los taxis de aplicación. ¿Qué dice, Crisólogo, esta ley y por qué es buena para los consumidores? Es buena porque durante años las empresas que brindan este servicio se han exonerado de cualquier tipo de responsabilidad, reduciendo que son intermediarias. Es decir, nosotros no tenemos ninguna relación con el consumidor, sino que la relación del consumidor es entre el consumidor y el chofer. Por lo tanto, si el consumidor es asaltado, si el consumidor es acosado, si es perseguido o incluso se llegan a delitos sexuales, nosotros no tenemos nada que ver. Es un tema entre ellos dos. Pero un momento, el consumidor no contacta con el taxista, contacta con la empresa a través del aplicativo. Y la empresa le cobra una comisión de aproximadamente el 25% del costo del pasaje a ese conductor. Entonces, un momentito, ¿cómo que no hay relación? Claro que la relación, porque el consumidor confía, cree en que una empresa que tiene un prestigio determinado, que es formal y demás, le va a brindar un servicio de calidad. Pero eso no ha venido sucediendo. Entonces, esta figura de que las empresas se consideran a sí mismas que son intermediarios y que por ende carecen de responsabilidad, es una argumentación que ha sido esgrimida por varias asociaciones de este tipo en otros países. Sin embargo, la regulación ha llegado y las obliga a las empresas que brindan este tipo de servicio a adoptar alguna forma societaria, llámese sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, porque tienen que cumplir obligaciones como empresas que son, ¿no? Ahora, esto es un punto. Lo otro es lo que se ha venido reclamando y me imagino que nadie debería discutir, es decir, la necesidad de que haya información transparente sobre el conductor y completa, que se sepa quiénes son y si realmente son lo que dicen que son y que se tenga, digamos, una calificación previa. Lo cual es difícil porque para afiliarte a este sistema las empresas son bastante laxas en las exigencias. ¿Esto qué significa? Que muchas veces toda la transacción se hace de manera virtual, no se revisa el historial del conductor, no se le piden requisitos, no se revisa la unidad, no se determina si la unidad es lo que se dice ser. Entonces al final los consumidores creen, confían en que las personas que los vienen a recoger a sus domicilios o a su centro de trabajo son personas que han pasado algún tipo de evaluación, capacitación o lo que fuere, pero no es nada, o sea, no hay nada de eso. Las personas, motivadas por la inseguridad ciudadana, abrazaron con mucho entusiasmo el advenimiento de los taxis por aplicativo, ¿no? Pero al final hemos visto que los mismos problemas se están reproduciendo al no haber un tipo de selección, capacitación o lo que fuere por parte de las empresas. Eso tiene que ser regulado. Ahora, también se ha establecido que tiene, es decir, si tú quieres hacer uso, que es tu derecho, ¿no es cierto?, a prestar servicio a través del taxi de aplicación, tienes que cumplir con la obligación de estar registrado. Bueno, es decir, que tú declaras que vas a prestar claro, este servicio. Pero no necesariamente tienes que cumplir, y esa es la gran discusión que tienen los taxistas formales, entre comillas, que han tenido que cumplir una serie de requisitos para poder obtener el reconocimiento del CETAME de la municipalidad. Los taxistas han tenido que pasar por revisiones, pagar tasas, capacitaciones, tienen un carnet especial por el que también pagan, que tiene una vigencia determinada, etcétera, etcétera. Entonces, estos taxistas han objetado con justa razón que a los que brindan el servicio de taxi por aplicativo no se les pida absolutamente nada y que además no asuman ningún tipo de responsabilidad. Entonces, lo que el derecho no puede permitir es que existan actividades al margen de la ley. En la actualidad, el taxi por aplicativo y muchos otros servicios ya se están basando en transacciones en línea. O sea, el futuro de los negocios es que van a haber transacciones en línea. Entonces, no se puede sostener de que en el mundo del futuro no va a haber regulación. ¿Cómo vas a sostener eso? Las empresas que brindan, los proveedores que brindan servicios online y los taxis por aplicativo constituyen un claro ejemplo de ello, así como las empresas que te venden de zapatos, en fin, medicamentos, vestuario, etcétera, te lo venden online, pero todas asumen un nivel de responsabilidad. Solo en el caso de los taxis por aplicativo que tienen ganancias increíbles. ¿Tú sabes cuánto gana una empresa de taxi por aplicativo? Alrededor de 100.000 taxistas existen en este momento en Lima que están afiliados al sistema de taxi por aplicativo. En promedio, la comisión fluctúa entre el 15 a 20 y tantos %, es decir, digamos la cuarta parte del pasaje. Cada taxista de estos paga a las empresas alrededor de 35 soles al día. 35 por 100.000 son 3.500.000 diarios. 3.500.000 que se distribuyen entre 4 empresas. Cada una le toca entonces alrededor de 875.000 soles diarios. Quítale el 18% por pago de impuestos. Estas empresas están embolsillando diariamente alrededor de 600.000 o más soles, diario.
Los No, 30 estás días, hablando de un negocio que los 30 días de la 365 semana. millones de Así dólares. es, en soles. Entonces, No, si lo transformas a dólares y lo anualizas, Claro. es 365 millones de dólares. ya, bueno, ¿y estos señores que ganan esta barbaridad de plata no quieren ser regulados? Ahora, tenemos en la línea a Carlos Zúñiga de la Asociación Elegir, que ha dicho que esta ley es inconveniente para las empresas y para los usuarios. Y por supuesto para los conductores. ¿Por qué, señor Zúñiga? Muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la llamada. Bueno, el tema, lo que pasa es que tenemos que entender, yo sé, parto también de la misma premisa y estoy de acuerdo con Crisólogo en el hecho de que efectivamente se necesita marcar la cancha, porque ahorita teníamos problemas con la falta de respuesta inmediata, con el tema de que no habían filtros para que haya, o sea, para la gente que presta el servicio, tampoco hay colaboración efectiva. Cuando a la gente le roban, los datos que le tienen que pasar a la policía para que puedan hacer algo tampoco se dan a tiempo, se dan tarde, mal y nunca, y finalmente, y creo que él también lo había mencionado en alguna oportunidad, no hay libre de reclamaciones por ninguna parte en la mayoría de servicios. Eso está claro, pero por otro lado, también como él dice, pero no interpretándolo de la manera que él dice, si tenemos un modelo nuevo que se está aplicando justamente entrando donde el modelo actual no sirve, donde no ha servido y ese es un histórico, entonces no podemos poner trabas y regular sin entender cómo funciona. Acá lo que tenemos es por un lado, ¿qué era lo que pasaba antes de los taxis? Antes de los taxis, de los servicios por aplicativos, lo que teníamos era un escenario donde había efectivamente una regulación de taxis, pero todos somos testigos de que la gente que taxeaba no estaba taxeando vía esa regulación formal. Todos estaban operando al margen de esa regulación, lo cual es un indicador que efectivamente no estaba bien planteado, no estaba funcionando. Y en ese escenario es que llega un modelo nuevo que lo que hace es a esa persona que salía a taxear y a esa persona que salía a pedir el taxi en la calle a levantar el dedo, en ese escenario estaba un servicio viniendo y decirte, ok, yo te contacto, le doy trazabilidad al servicio, te pongo una ruta por GPS, puedo incluso bancarizar el procedimiento y por ese servicio te estoy cobrando un fee, un monto. Ese es el servicio de intermediación. Desde entender ese modelo es que tenemos que regular. ¿Qué pasa si no entendemos y lo regulamos como si fuera un servicio de taxi, o sea, eminentemente de taxi? Lo que hacemos es estamos tratando de regular con una regulación que ya sabemos que no funciona, un servicio que está funcionando justamente porque no es taxi. Entonces, pero ¿por qué? Pero ¿qué de la ley está mal? O sea, ¿qué es lo que...? O sea, no entiendo. Sí, esencialmente, sí. O sea, tenemos la necesidad de regular, sí. Eso que han presentado, eso que han aprobado, esto lo dijo además, esto es una cosa que en el debate de la primera votación lo dijo Gloria Montenegro, Alberto de Belaúnde, lo dijo Carlos Bru, de hecho un montón de congresistas, incluso Alberto lo que pidió fue que se pase de nuevo a comisión para que lo evalúen, es cómo no está diseñada la regulación de una manera propia y está generando trabas que posteriormente lo que pueden hacer es impactar no solamente el tema de intermediación de movilidad, sino intermediación de muchos otros servicios como tenemos Rappi, Globo, Airbnb, derramate.com, o sea, servicios que lo que hacen es cobrar una comisión por contactar personas que tienen con personas que quieren. Entonces, claro, pero ¿cuál es la discusión? Pues, ¿por qué no aterrizamos la discusión? O sea, el tema es que si tú, por ejemplo, contratas un servicio a través de una de estas empresas de intermediación, tiene que haber una responsabilidad. Es decir, si tú alquilas un departamento a través de una compañía que te ofrece el servicio de alquiler como Airbnb, ¿no es cierto? Tiene que haber una responsabilidad si lo que llegas es una estafa y no es lo que te ofrecieron. O sea, no puedes decir, no, yo solamente me puse en el medio, no tengo responsabilidad por haberte puesto en esta situación. Eso no es... No, pero, o sea, la prestación del servicio ya conlleva responsabilidades el día de hoy, ojo, y eso lo he dicho hasta Indecopi. El asunto es que tú no puedes, por ejemplo, si tú pides, por ejemplo, en Globo, y tú te enfermas por comer una torta malograda que te llega en Globo, esa responsabilidad evidentemente no puede ser del servicio que hizo la intermediación. Ahora, eso no significa que no deba colaborar, eso no significa que no se deban establecer procesos y protocolos para que exista esa colaboración precisamente, pero eso no significa que tenemos que trasladar toda la carga de responsabilidad de la persona que está prestando el servicio al que hizo la intermediación. O sea, si yo te contacto con un amigo mío y este amigo mío a ti te roba, no me puedes, o sea, me vas a echar la culpa a mí, pero yo no te voy a hacer... ¿Pero qué dice Crisólogo? Pero Crisólogo... Yo no entiendo, o sea, en realidad no entiendo la posición del señor Zúñiga, no me queda claro, ¿no? O sea, tiene que haber regulación, pero no esta regulación.
le preguntas cuál es específicamente el tema que está incorrecto en la ley, no te lo explica. Yo no entiendo sinceramente cuál es su punto de vista, ¿no? Lo que te digo es que aquí no se trata de decir que son empresas de intermediación tecnológica, porque esa es la argumentación que utilizan todas estas empresas en todas partes del mundo para exonerarse de responsabilidad. Tienen que tener responsabilidad. No, y el ejemplo de que, por ejemplo, a la torta llega en mal estado y no le puedes echar la culpa al transportista es obvio, pues claro. Ese es un producto defectuoso y es claramente imputable que el producto defectuoso provino de la empresa que envió la torta, no del transportista, es obvio. Pero ¿qué pasa si la torta llega manoseada y que se ve pues el dedazo del transportista que la metió en la torta? O sea, allí sí podría haber una responsabilidad del transportista. Pero o sea, sin caricaturizar las cosas, lo que queda en claro es que toda empresa que está prestando servicios online tiene que ser regulada. Y que este es el mundo del futuro que ya vivimos el día de hoy. Todas las empresas, miren, solo para que lo sepan, el reglamento del libro de reclamaciones, en cuya redacción yo participé, establece que todo proveedor virtual tiene que tener responsabilidad. Establece que todo proveedor virtual tiene que tener un libro de reclamaciones virtual. Con ASPEC hicimos una investigación para monitorear si los libros de reclamaciones estaban al alcance en todos los taxis por aplicativos. ¿Qué crees? Solo una cumplía con tener el libro de reclamaciones de manera virtual. Es decir, ni siquiera puedes reclamar. Claro, pero, es una cosa increíble. Claro, y el reclamo es un derecho ejemplo, básico. Señor Zúñiga, para llevar el asunto a situaciones prácticas. Es decir, una señorita llama a Uber, sube en un Uber y la viola el chofer. ¿De quién es la responsabilidad de que esto haya ocurrido? ¿De que el chofer sea un violador? O sea, si no hubiera usado esa aplicación, ella no terminaba violada. ¿Por qué? Porque la empresa no calificó de una manera adecuada a sus conductores o no y no hizo las evaluaciones del caso. Los antecedentes penales del señor. ¿O no? Ya, pero efectivamente ahí lo que tenemos, y es una cosa que yo también estoy de acuerdo, lo que tiene que haber es establecer filtros mínimos para que la gente ingresa a trabajar a los servicios de aplicación. Pero no estamos hablando de filtros, estamos hablando de... ¿Tiene responsabilidad o no la compañía de aplicación? El que tiene responsabilidad sobre un delito es precisamente el delincuente. O sea, el violador es el responsable de la violación. Si yo te he contactado con un servicio y digamos la persona ha pasado ese filtro que nosotros pedimos que también exista. Va la persona y esa persona que no tenía antecedentes viola a la señorita, es responsabilidad del violador. Y bajo la ley, la empresa tendrá que apoyar y tendrá que dar todos los datos y en un trabajo... Ya, pero no debería ser solidariamente responsable. Eso es una cosa, o sea, esa es una cosa que la ley tiene que determinar en ese caso, porque ha ocurrido un delito y ha habido esta intermediación por la cual se tendría que apoyar, pero yo no puedo responsabilizar al intermediador por una violación que ha cometido una persona que también es usuaria del servicio. Pero el problema es que eso no hubiera ocurrido si la empresa que te está diciendo puedes confiar en este conductor, súbete en este vehículo, en realidad no es confiable. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De la persona que llamó o de la persona que te está diciendo confía en él? Pero eso justamente evidencia que entonces lo que necesitamos es establecer los filtros. Ese es el tema que evitaría la situación que tú estás poniendo. Ya, pero... Bueno, pero la ley precisamente lo que te dice es hay que establecer temas como los siguientes. Primero, los derechos que tienen los usuarios. Segundo, las responsabilidades de la empresa. Tercero, las infracciones y sanciones. Todo esto está establecido como requisito que tiene que ser consignado en la ley. Ahora bien, la ley te remite esto a un reglamento que va a tener que ser expedido dentro de los 90 días calendarios siguientes a la promulgación de la ley. Nosotros esperamos, porque la situación así lo amerita, que esta vez el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cumpla con respetar el plazo establecido, porque normalmente toda ley que remite un reglamento, el reglamento sale nunca. Sale 4 o 5 años. El caso de la alimentación saludable, por ejemplo, Nicolás, que te decía que el reglamento tenía que salir a los 90 días, el reglamento salió 4 años después, y si no hubiera sido por el escándalo de las leches, a raíz de las denuncias que ganamos, dicho sea de paso, en Indecopi, no hubiera habido reglamento de las leches, que ahora hay para felicidad de los usuarios. Y es bueno que existan reglamentos técnicos porque eso le permite saber al consumidor a qué atenerse en relación a la calidad de los productos. En el caso de los taxis por aplicativo, tiene que haber una regulación que cautele por igual los intereses de los consumidores, los intereses de la empresa y también los intereses de las personas que están trabajando allí. Porque muchas veces estas personas no tienen los ingresos necesarios y nadie se está preocupando por el bienestar de ellos. En una economía como la que vivimos actualmente, que dicho sea paso, no es una economía de mercado como algunos sostienen, sino una economía social de mercado, y esa palabra social le da una connotación distinta al término.
El Estado tiene que intervenir, no para asfixiar a las empresas, sino para garantizar que exista un mínimo de bienestar entre quienes prestan el servicio y quienes reciben el servicio. Entonces, dentro de esa lógica constitucional es que tiene que haber una regulación de este tipo, que ya se ha dado, pero reitero, hay un reglamento pendiente de aprobación y esperemos que se expida dentro del plazo establecido, ¿no? Pero tiene que haber una regulación en estos temas. Lo que no podemos seguir viviendo por más tiempo en el país es que existan empresas que vean que ganen la barbaridad de plata que he dicho que ganan las empresas diariamente, y que no tengan responsabilidad. De repente el televidente que nos está escuchando pensaba que las empresas por taxi, por aplicativo, ganarán pues, no sé, 100.000 soles al mes, 200.000 soles al mes. No, señor, son millones y millones. Busquen, anualicen como hiciste tú, Nicolás, son empresas que tienen un montón de dinero y por lo tanto, al tener un montón de dinero, tienen que asumir un montón de responsabilidad. Porque esa es la ley, esa es la lógica, pues. No solo se le puede presionar al chiquito, sino también al grandazo. Y nosotros todos tendríamos que alinearnos detrás de este tipo de regulación que es necesaria. Ahora, yo no logro entender cuáles son las objeciones, señor Zúñiga, por parte de la asociación. No, pero en serio, porque o sea, lo que se está diciendo en la ley es que, y en eso todos deberían estar de acuerdo, que tiene que haber un registro, los conductores que van a prestar ese servicio tienen que decir voy a prestar este servicio y pasar por un mínimo tienen que de ser evaluados, ¿no es capacitados. Las empresas tienen que hacer todos los filtros necesarios y este sistema donde yo agarro mi celular y me registro y ya soy proveedor de un servicio, de una aplicación, no se puede aceptar como razonable, pero finalmente el hecho de la responsabilidad. O sea, si tú le estás diciendo al consumidor, tú puedes confiar en este conductor, y el conductor no es confiable y eso lo pagas de alguna manera porque eres víctima de un delito, de un mal servicio, de lo que fuera, la empresa intermediaria tiene que ser responsable. ¿Cómo no? Claro, lo que nosotros estamos diciendo es que si nosotros tratamos de igualar este servicio que funciona, que era lo que decía al inicio, ¿no? Este servicio que funciona justamente porque no es taxi, lo tratamos de igualar con regulación de taxi, pidiéndole precisamente de que haya un tipo de registro para los conductores, que se haya reportes de nóminas, ¿no es cierto? Si convertimos la intermediación en un modelo también de taxi por aplicativo y no de intermediación de movilidad, lo que estamos haciendo es hacer esa gente que ya no se ha registrado en su momento, o sea, esa gente que decidió no registrarse con la ley que está vigente, con la normativa que está vigente, va a regresar a hacer el taxi de la calle. Y si te pones a analizar cuál es la diferencia entre el taxi de calle y el taxi por aplicativo, de hecho, no es un modelo tan seguro como el taxi realmente, como el taxi formal, pero sí es un modelo mucho más seguro que el taxi de calle. Entonces, no podemos empujar al punto anterior en el que nos encontrábamos antes de los servicios de movilidad. Ese es el tema de lo del registro. Después, el tema de lo de las aplicaciones registradas ante el MTC. Si nosotros dejamos de entender estos modelos de empresas que pueden ganar un montón o pueden ganar poquito, pero si entendemos estas empresas que vienen de afuera, que de hecho lo que a nosotros nos conviene del Internet es precisamente que podemos operar bajo servicios que no necesariamente están en el Perú, y eso amplía la oferta de manera infinita. Ese es justamente la gracia del Internet. Si nosotros abrimos la puerta a que se tengan que hacer registros para la prestación de esos servicios de toda índole, lo que va a ocurrir es que nosotros mismos nos vamos a cerrar un montón de puertas. Estamos abriendo un tema que realmente nos puede afectar en el futuro. O sea, sí, tenemos que regular. Estoy de acuerdo en que tenemos que establecer un marco mínimo, que tenemos que establecer filtros mínimos, que tenemos que hacer de que haya una colaboración que sea fácil y eficaz para cuando ocurre algún delito, pero eso no significa que tengamos que llevar a la regulación como está ahora. Desde elegir, por lo menos creemos que sí tiene que haber una observación de la ley y tiene, como propuso el congresista de Belaúnde en el debate, debería esto regresar para ser evaluado nuevamente. ¿Por qué tengo la sensación, y no sé si es absolutamente subjetiva, equivocada de mi parte, de que cada vez que hay un conflicto, la asociación Elegir toma partido del lado digamos, en este caso, por ejemplo, de los operadores de los aplicativos, ¿no? Bueno, en realidad, primero no tenemos ningún tipo de contacto con ninguno de los operadores. De hecho, creo que la mayoría ni siquiera tienen una representación en Perú. A nosotros lo que nos interesa es que haya una regulación sensata. Y la regulación sensata muchas veces no es atractiva, pues. Pero no podemos por eso dejarnos llevar por una demagogia fácil de decir, sí, regulemos todo, sí, controlemos todo, porque eso al final impacta no en el inmediato plazo, sino en el largo plazo. Y entonces nosotros tenemos que poner en contra justamente de eso para evitar que esto nos termine afectando a futuro, solamente porque es popular escucharlo.
Entonces, sí, Claro, puede pero parecer de que a yo veces no entiendo, sí. por ejemplo, por qué se puede permitir el funcionamiento de los aplicativos y no se puede permitir que la gente decida hacer taxi colectivo por la libre en la calle, ¿no es cierto? Y que los estén persiguiendo como si fueran delincuentes ahora cuando se han convertido en el medio de vida para miles de personas. O sea, ¿por qué una cosa así? No entiendo yo. A ver, esta Claro. argumentación Bueno. de que no entendemos este modelo, esta argumentación de que los consumidores al final van a ser las víctimas si se regula, esta argumentación de que las tarifas podrán subir, etcétera, es una argumentación muy manida, ¿no? En todo. Yo me acuerdo muchísimo cuando se expidió el Código del Consumidor y se colocó un artículo en virtud del cual cuando un consumidor compra un pasaje y no puede viajar por X y Y razones, se lo puede avisar a la empresa y decirle con 24 horas de anticipación, no voy a viajar. Y la empresa puede endosar en favor de un tercero o se puede postergar la fecha sin cargo alguno para el consumidor, excepto el cobro de la emisión de un nuevo boleto. Cuando se puso esta norma en el Código del Consumidor, saltaron las aerolíneas, saltaron los voceros de las aerolíneas a decir que ya no iban a haber ofertas de pasajes baratos en el Perú, que se había atentado contra las aerolíneas y advirtieron del apocalipsis que se nos venía. ¿Pasó eso? ¿Llegó el apocalipsis? No llegó el apocalipsis, para nada. Las ofertas continúan y hay nuevas líneas que están operando que ofrecen costos menores todavía para viajar. Entonces, esas advertencias de que la regulación mata las ofertas es mentira. El caso de los cines. En el caso de los cines, que es otra denuncia que ganó ASPEC para que la gente pueda llevar los alimentos comprados fuera, fue lo mismo. Los cines salieron a decir de que se iban a la quiebra porque el 40% de sus ingresos venía de la venta de canchita y otros productos que expenden allí. ¿Han quebrado? Hace 2 días estuve en un debate en la Católica con representantes de la cadena de cines. ¿Han quebrado? No, bueno, no han quebrado, pero sí están allí. Son negocios millonarios. Y el tema del modelo de negocio, que es el argumento que utilizaron los cines, por ejemplo, mi modelo de negocio implica que yo te venda entradas, pero también implica que te vendan alimentos y que solo me los compres a mí. Sí, pues señor, pero eso viola la ley. Es una cláusula abusiva y las cláusulas abusivas en virtud de las cuales un proveedor se exime de responsabilidades, como en este caso de los taxis. Yo te doy el servicio, pero me eximo de responsabilidad. Eso es inaceptable porque es ilegal. Y lo que es ilegal, por más modelo de negocios que sea, no puede ir. El consumidor tiene derecho a la libre elección y en el caso de los taxis por aplicativo, tiene derecho a recibir un servicio idóneo y tiene derecho a la seguridad. Por eso la regulación es bienvenida. Bueno, terminamos con el señor Zúñiga. ¿Qué habría que hacer según usted? O sea, porque lo que usted dice que esta ley va a ser dañina. No logro entender en qué sentido. En el sentido, bueno, que era, a ver, repito una vez más, el asunto es que tenemos ya una regulación de taxis y esa regulación de taxis ya nos queda claro justo que no funciona. O sea, de que actualmente si sacas de la ecuación las aplicaciones, tenemos gente taxiando en la calle y una regulación que está sentada ahí durmiendo el sueño de lo justo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es agarrar algo que mal que bien está funcionando y tratando de ponerle y de enchufarle justamente la regulación que ya sabemos que no funciona, que es este tema de convertirlos en taxis cuando no lo son, cuando son personas que no además no están supeditadas a un solo servicio, que no tienen una relación así, sino que tienen múltiples aplicaciones, que hacen cuando pueden, camino a la universidad, etcétera. Entonces, estamos haciendo más difícil que la persona pueda por lo menos darle esa capa de trazabilidad a este servicio que de otra manera sería eminentemente informal, o sea que sería pedir el taxi en la calle y parar con el carro en la calle para hacer uso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regular, sí, pero tenemos que regular desde ahí. Tenemos que entender cuáles son las problemáticas y las problemáticas son claras. No hay un filtro eficiente, no colaboran de la manera en la que deberían colaborar las aplicaciones, efectivamente no está el tema de libre reclamaciones, no que ya salió en esta conversación. Ese tipo de cosas tenemos que resolverlos a través de la ley. Pero si aprovechamos eso para meter otro tipo de cosas que igual el servicio con el de taxi, entonces lo que vamos a hacer efectivamente es matar un modelo y poner una traba que efectivamente se va a poder aplicar para cuando otros modelos de intermediación, otros modelos de aplicaciones se aparezcan. Entonces, lo que nosotros recomendaríamos es que el Ejecutivo observe la ley y haga una revisión, pero una revisión técnica. Bueno, yo le agradezco mucho al señor Carlos Zúñiga de la Asociación Elegir y a nuestro amigo Crisólogo, que es caserito ya acá en Exitosa, la radio del Perú. Pero no sé, a mí no me Después convence. me explica si entendiste la objeción. Yo tampoco entendí la objeción. En fin. No sé si ustedes entendieron la objeción porque yo he prestado la mayor atención y no he entendido la objeción. Bueno, seguimos. Esperemos que el reglamento salga dentro del plazo establecido. Muchas gracias a Crisólogo Cáceres de ASPEC por estar con nosotros también.